nuevamente, compañeros. En esta ocasión les voy a explicar cómo utilizo los formularios de Google. Vamos a construir un formulario desde cero. Entonces, para ir empezando, yo lo que hago es dirigirme a Google Drive directamente. No me voy a la parte de documentos ni formularios. Yo prefiero entrar a la nube porque ahí voy a tener todo. Voy a tener, qué sé yo, los folletos, voy a tener todo el material ahí. En cambio, en formulario solo estarán los formularios. Aquí lo que tengo que hacer es cambiar de cuenta porque tengo varias cuentas enlazadas, pero si solo tienen una, ya les va a aparecer lo que es su nube. Esta cuenta es especialmente para eso. Entonces, voy entrando a mis carpetas, que ya las tengo hechas, y vamos a hacer el módulo 74 de la semana 3. Aquí pueden, si quieren copiar formularios antiguos para tener, digamos, más o menos una base, entonces lo que pueden hacer es lo siguiente. Por ejemplo, clic derecho, le damos sobre este formulario y le damos a hacer una copia. Esperamos que se cree la copia. Y lo vamos a mover a la carpeta que quiero, que en este caso es semana 3. Esto es si quieren copiar un formulario antiguo, para que tengan, por ejemplo, la parte administrativa, lo que se le pregunta el nombre, los niveles de desempeño y esas cosillas. Y aquí ya vamos a tener este módulo o este formulario ya directamente para empezar a editarlo. Como yo les comenté, vamos a hacerlo desde cero, entonces voy a borrarlo por aquí. Le damos clic derecho en más y un formulario de Google y en blanco. Lo primero es colocarle el título, entonces semana 3, módulo 74, tercer nivel, octavo periodo. Estos son los títulos que al menos yo utilizo. Ahora continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los niveles de desempeño y el indicador. En este caso yo utilizo lo siguiente. Me voy aquí donde dice añadir título y descripción y lo que voy a agregar aquí será indicador de aprendizaje esperado. Lo que voy a agregar aquí donde dice descripción es el indicador en sí. Así que para eso debo dirigirme a donde tengo esos indicadores y voy a buscarlo. En este caso, esta semana se va a tratar sobre lo que son las ecuaciones exponenciales. Entonces buscamos el indicador de ecuaciones exponenciales, aplica la función exponencial y las ecuaciones en la solución. Entonces este va a ser el indicador. Lo copio y lo pego. Ahora vamos a agregar otra pequeña sección para los niveles de desempeño. Y aquí lo voy a dividir, inicial. Y aquí lo voy a dividir. En este caso. Y aquí lo voy a dividir. En este caso el indicador o el nivel de desempeño, inicial será este de aquí. Lo copio y lo pego. Le doy enter y ahora vamos a escribir el intermedio. El intermedio corresponde a esto de aquí. Lo copio y lo pego. Y por último el avanzado. Me dirijo al Word, lo copio y lo vamos a pegar. Eso será parte administrativa. Continuando, en esta pregunta que se nos agrega automática, podemos utilizar o podemos escribir el nombre completo de la persona estudiante. Debemos verificar que todas las preguntas estén en obligatorio para que no dejen ninguna en blanco. Aquí, cuando yo escribo nombre, automáticamente me cambia el tipo de respuesta. Ya no va a ser de selección, sino que va a ser de texto. Entonces, ahí no tengo que hacer ningún cambio. Después del nombre, si trabajan en varios satélites, pueden preguntar el satélite en dónde estudia. En mi caso, yo sí debo hacerlo. Por ejemplo, línea B y sede central. Un ejemplo.
Si ustedes solo trabajan en un satélite, obviamente no hace falta que le agreguen. Y podemos ver que aquí el tipo de respuesta es de selección, como es diferente a lo del nombre. Entonces, aquí automáticamente me reconoce qué tipo de pregunta y qué tipo de respuestas se pueden admitir. Entonces, va a marcar o línea B o sede central. Ahora, eso sería, al menos de mi parte, lo que es la sección administrativa. Así que vamos a agregar una nueva sección. Esta nueva sección significa que el estudiante va a contestar esto de aquí, va a contestar el nombre, va a contestar el satélite y le va a aparecer un botón de siguiente. Si ustedes no quieren que aparezca ese botón, no tienen que agregar secciones. Entonces, por ejemplo, eliminan. Y aquí siguen creando preguntas. En mi caso, a mí sí me gusta hacerlo así. Entonces, vamos a hacer otra sección para que aparezca el botón de siguiente. En el título de la sección le voy a colocar selección de respuesta simple. Y en la descripción, alguna indicación, marque la opción que considere correcta. Eso sería la parte de la sección. Ahora vamos agregando preguntas. Lo que podemos preguntar, vamos a ver el material. Voy a preguntar algo con base en esta condición para no solo colocar ecuaciones. Entonces voy a colocar lo que es la segunda condición y les voy a preguntar qué es lo que significa. Entonces vamos a verlo. Para construirlo, por ejemplo, vamos a escribir la imagen que aparece a continuación corresponde a una de las condiciones que se cumplen en ecuaciones exponenciales. Y la pregunta puede ser, ¿qué significa? Y me faltó agregar aquí la pregunta, ¿qué significa? Aquí podemos agregar alguna imagen. En este caso, ya sea que, por ejemplo, agreguemos esto como una imagen, esta parte de aquí, o si no, lo hacemos en el editor en línea. Entonces yo voy a abrir una nueva pestaña y voy a escribir Codecox Latex. Aquí ya tengo el editor en línea y las características o las configuraciones que yo le coloco es, primero aquí donde dice GIF, voy a colocar PNG. Es un formato de imagen con mucha mejor calidad. Y después me voy donde dice 10 puntos y lo voy a colocar en enorme. Esa es la configuración que yo le coloco. Entonces, ¿qué es lo que quiero escribir? Vamos a hacer dos ventanas aquí. Y lo que quiero escribir es la condición 2. Entonces, si con esta barra hago un espacio y ahora la base, que en este caso es A, para hacer un exponente puedo darle aquí. Y el exponente va a ser X sub 1. Con ese guión bajo hago el sub 1. Ahí no se nota mucho porque está como en exponente, pero ese es el guión bajo. Ahora, eso va a ser igual a otra vez el exponente, en este caso X sub 2. Y aquí estaría la ecuación, pero ahora me falta agregar el resto. Entonces, voy a hacer otro espacio para que no quede todo pegado, porque si lo hago así, quedaría de esta manera. X sub 1 igual X sub 2. Y pueden ver que quedó pegado. Entonces le coloco la barra aquí para que me haga un pequeño espacio. Esto va a ser lo que yo quiero colocar en el formulario. ¿Cómo lo voy a colocar? Muy bien. Aquí tienen dos opciones. Le dan clic derecho sobre esto. Pueden guardar la imagen o copiar dirección de imagen. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Bueno, guardar imagen, ustedes van a colocar o van a guardar todas esas imágenes en una carpeta y después tienen que estarlas moviendo a los formularios. Y aparte que va a ser un proceso más largo, van a empezar a llenar y a llenar la computadora de estas imágenes. Entonces, yo les recomiendo copien la dirección. Vamos al formulario,
nos vamos aquí para agregar la imagen a la pregunta y la vamos a agregar por URL. Vamos a pegar el link y le vamos a insertar imagen. Y aquí podemos ver que ya se nos insertó. Ahora vamos a centrarla, por ejemplo, y si quieren la hacemos más grande o la hacemos más pequeña, como ustedes gusten. Ahora, continuando, aquí podemos empezar a colocar las opciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa esto? Si las bases son iguales, entonces sus exponentes son iguales. Por ejemplo, algo que se me ocurre. Otra opción, podemos agregar esto, pero al revés. Entonces, vea que aquí me lo marca como en rojo, es porque hay dos respuestas exactamente iguales. Entonces, ese es el error que me genera ahí. Entonces, aquí voy a agregar, si los exponentes son iguales, entonces sus bases son iguales. Y agregando una tercera, por ejemplo, para colocar algo ahí, si los exponentes son iguales, entonces sus exponentes son iguales. Como para colocar algo ahí. Y aquí nos falta colocar cuál es la opción correcta, pero para ello debemos ir a la configuración. Nos vamos aquí donde dice cuestionarios y convertir en cuestionario. Y esta es la configuración que yo utilizo. Le damos guardar y nos vamos aquí donde dice clave de respuestas. Le colocamos un punto, en mi caso yo le doy un punto a cada pregunta de selección y voy a marcar cuál es la correcta. La correcta sería esta de aquí. Entonces la marcamos, ahí se tiene que ver en verde y le damos listo. Automáticamente cuando los estudiantes contesten me va a decir si la contestó bien o la contestó mal y le va a asignar una puntuación. Esta sería la pregunta 1, por ejemplo. Ahora vamos a agregar una pregunta 2. Por ejemplo, determine el conjunto solución de la siguiente ecuación exponencial. Vamos a colocar la ecuación 1. Como les comenté, si ustedes quieren directamente copian esto como una imagen y lo pegan, o si no, lo hacen en el editor. Yo prefiero hacerlo en el editor para que tenga una mejor calidad. Por ejemplo, yo utilizo un programa, un software que es para hacer como pantallazos. Entonces, yo hago el pantallazo y selecciono qué es lo que quiero como una imagen, en caso de que lo vayan a hacer así. Y le doy guardar como, y ustedes la guardan donde quieren y después tienen que subirlo. Por ejemplo, vamos a guardarlo en esta carpeta con el nombre de 1. Vamos a reemplazarlo y vamos a subirlo para que vean. Vamos a darle aquí, vamos a subir una imagen, le damos en examinar y lo buscamos en la carpeta en donde esté. En este caso la tengo aquí. Le damos a abrir y esto sería la imagen. Como les comenté, tiene muy poca calidad, se ve un poco mal. Entonces vamos a hacerlo en el editor para que vean la diferencia. Entonces vamos a ver por aquí, vamos a hacer dos ventanas nuevamente y vamos a agregar 7. En este caso no voy a utilizar los botones porque yo ya me sé un poco los comandos. X más 3 va a ser igual a 7 elevado a la 2x más 1. Esta sería la ecuación. Viendo un poco y comentando un poco el editor en línea, esto es como para hacer exponentes, esto es para hacer fracciones, por aquí hay raíces, por ejemplo aquí están los números, los conjuntos de los números naturales, enteros, irracionales, racionales, reales, en fin, símbolos de mayor o igual, flechas, en fin, hay un montón de cosas, incluso letras griegas que pueden utilizar. Vamos a agregar esta ecuación copiando la dirección. En este caso voy con este botón de aquí, puedo duplicar esa pregunta, o sea, hacerla 2 veces. Vamos a agregar la misma pregunta
pero con diferentes imágenes para que ustedes vean la calidad. Podemos insertarla. Y en mi caso yo siempre lo que hago es centrarla, como pueden ver anteriormente. Yo siempre centro esas ecuaciones para darle un aspecto visual mucho mejor. Y aquí podemos ver que esta se ve un poco mal y esta se ve un poco mejor. Entonces, para borrar esta pregunta le damos aquí en la papelera y ya se elimina. Entonces ya tenemos la pregunta, determina el conjunto de solución y aquí estaría la ecuación. Ahora solo queda escribir las soluciones. Las soluciones pueden ser el conjunto de solución y por ejemplo 0, agregamos otro, el conjunto de solución y por ejemplo 1 y le vamos a añadir opción y el conjunto de solución 2. En este caso la respuesta correcta es 2. Entonces le asignamos un punto aquí y marcamos la correcta. Y esa sería la pregunta 2. Ahora, de aquí ustedes pueden insertar o hacer más preguntas como ustedes gusten. No voy a hacer todas las preguntas para no hacer tan largo el video. Como les comenté, pueden duplicar las preguntas y aquí ustedes empiezan a editarlas nada más. Aquí pueden borrarlas o si quieren hacer una pregunta desde cero, pueden aquí añadir una pregunta. También pueden importar preguntas desde un formulario antiguo. Por ejemplo, aquí ustedes buscan el formulario que quieren y pueden empezar a insertar esas preguntas antiguas para solamente editarlas. Si ustedes quieren agregar una imagen, por ejemplo, este es un aspecto que iba a comentar. Por ejemplo, vamos a agregar una fórmula. Vamos a agregar la fórmula de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, menos b, un ejemplo, ¿verdad? Menos b más o menos la raíz del discriminante. Eso va a ir sobre 2 por a. Por ejemplo, vamos a agregar esta fórmula como para decirle a los estudiantes. Aquí tienen la fórmula, aplíquenla. Entonces, nos vamos aquí, donde dice añadir imagen. Vamos a insertarlo igual por el enlace, lo pegamos y le damos insertar. Esperamos un momento que cargue y aquí se está cargando aún y aquí se nos insertó. Veamos, podemos colocarle en algún título, por ejemplo, fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas. Un ejemplo, si quisiéramos colocarle alguna fórmula a los estudiantes, lo podríamos colocar aquí. ¿Qué pasa? Aquí la tenemos abajo, pero queremos que esté más arriba, entonces le damos aquí en estos 6 puntos, lo mantenemos apretado y lo arrastramos. Quiero que esta pregunta esté arriba, perdón, esta imagen esté arriba, entonces aquí ya estaría antes de la primera pregunta y aquí los estudiantes pueden ver, por ejemplo, la fórmula. De igual manera pueden agregar videos, por ejemplo, agregar algún enlace de YouTube o algo, nada más copian el enlace y lo pegan en caso de que quieran agregarlo. Y en la parte de las preguntas eso sería. Si queremos agregar alguna imagen, por ejemplo, buscamos en Google, por ejemplo, yo les recomiendo que escriban esta palabra, banner matemática. Banner significa o es la configuración que tiene una imagen alargada como de portada. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar esta. En mi caso la voy a guardar para agregarla a los demás formularios. Entonces lo hago por aquí. Portada semana 3, por ejemplo. Lo guardamos. Ahí se nos descarga. En este caso se nos descargó. Y vamos a elegir una imagen para el encabezado. Vamos a subirlo. En este caso no tenemos que examinar, solo la arrastramos porque ya la tenemos ahí. Ahí se nos puede ver. Esperamos que cargue y le damos listo. Aquí ya se nos agregó el encabezado.
Simplemente si queremos darle algún color, nada más le vamos cambiando aquí de colores o ya como ustedes gusten. Para la configuración que yo uso, por ejemplo, es esta aquí. Aquí no marco nada, aquí lo dejo todo en blanco. En lo que es la presentación, por ejemplo, esto se lo desactivo para que solo lo envíen una vez. Aquí pueden enviarlo otra vez, pero tienen que entrar otra vez desde el enlace. Esto es, por ejemplo, si los estudiantes responden, ahí aparece lo que obtuvieron y ahí tienen un botón que dice volver a enviar respuestas. Entonces, esto yo se lo quito. Orden de las preguntas aleatorio, yo se lo quito también. Que todas las preguntas vayan en el mismo orden. Y aquí sí le pongo mostrar barra de progreso para que los estudiantes vean cuánto les va faltando de contestar. Aquí puedo colocar algún mensaje de confirmación. En este caso el mensaje que yo utilizo es el siguiente. Vamos a abrir otro formulario, por ejemplo este. Y el mensaje que yo uso, un mensaje general, es el siguiente. Esto de aquí. Hola, su respuesta se ha registrado con éxito. Si contesta tantas preguntas, tiene nivel inicial. Y al final me faltó agregarle mi nombre. Entonces agregamos mi nombre. En este caso, este es el mensaje que yo utilizo. Es cuando los estudiantes terminan de contestar, les va a aparecer este mensaje aquí. En la parte de cuestionarios, como les comenté, lo hago en cuestionario para poder asignarle respuestas correctas. La publicación es junto después de cada entrega, es decir, que el estudiante contesta y le aparece la puntuación. El encuestado puede ver las preguntas que respondió de manera incorrecta, cuáles son las respuestas correctas y la puntuación. Esa es la configuración que yo uso. También aquí podemos ver los puntos totales que estamos asignándole a este cuestionario. Como yo tengo 2 preguntas, aquí va a tener 2 puntos. Y eso sería de mi parte. Espero que les sea de ayuda.